da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Crisis y derrumbe de las finanzas públicas. Preside en este evento el doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, director general del Colegio de Gobierno Mexicano de la Universidad de Jalapa. Doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director general del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Doctor Hilario Barcelata Chávez, autor de la obra que hoy nos presenta. Asimismo, agradecemos la presencia de alumnos y público en general. A continuación, para dar inicio con esta presentación, me permito ceder el uso de la voz al primero de nuestros presentadores, doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, de quien antes me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. Nuestro presentador es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en docencia universitaria por la Universidad de Jalapa, es doctorando en Derecho por la Universidad de Almería, España, doctor en Derecho por la UPAP. Tiene diplomados en Expresión Pública, Análisis y Prospectiva Política, en Educación Básica y Ciencias Políticas. Ha recorrido toda la República Mexicana impartiendo cursos y talleres de liderazgo, oratoria, debate y método de conferencia. Fue coordinador de comunicación social del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, director general del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Veracruz, secretario particular del C Subsecretario de Gobierno y del C Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, asesor del Secretario de Desarrollo Económico y de 4 legislaturas del Honorable Congreso del Estado, del Grupo Parlamentario Veracruzano del H Congreso de la Unión, presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, Asociación Civil, y cronista municipal de Banderilla, Veracruz. Fue propietario del Centro de Desarrollo Infantil TOWI, que estuvo al servicio de la niñez veracruzana por 26 años y que fue empresa productiva de la Universidad Veracruzana. Actualmente es consejero del Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública del Gran Diario de México, El Universal, consejero de la Fundación Ili Ortiz y el Gran Concurso Nacional e Iberoamericano de Oratoria, Debate y Conferencia de El Universal. Recientemente fue condecorado con el mérito Gran Caballero de la Palabra Latinoamericana en Bolivia, Perú y Panamá, otorgado en pleno por el Círculo Latinoamericano de Oradores. Es docente de la Universidad Veracruzana y de la Universidad de Jalapa. Es miembro del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa, director general del Colegio de Gobierno Mexicano de la Universidad de Jalapa, presidente de la Escuela Superior de Oratoria y Asociación Civil, campeón nacional de oratoria y debate público, asesor político de integrantes del H Congreso del Estado. Sin más preámbulo, recibamos a nuestro presentador con un fuerte aplauso. Gracias, maestro Platas. Siempre grato poder compartir sus palabras como excelente locutor, sobre todo comunicador de nuestro querido Instituto de la Educación Superior de la Universidad de Jalapa. Gracias, mi querido doctor Carlos Vázquez Azuara, integrante prestigiado de la Academia de la UB, de nuestra amada UX, y a mi amigo eterno, extraordinario hermano de 1000 batallas y también de 1000 bailes, porque él es mi gurú de la salsa, aparte de ser gran conocedor de la vida política y económica. Quiero decirte que me une a ti un cariño fraternal que no se agota y siempre crece por este sentido de superación. Y te agradezco que me hayas hecho el favor de invitar en este momento
en un contexto tan importante para Veracruz y hablar de un libro de los muchos que ya tienes que me representan aportaciones científicas de lo que todos debemos ir conociendo. El día de hoy me honra participar con todos ustedes, no hablando por mí, sino trayendo el mensaje de un grupo extraordinario de jóvenes que me honro en encabezar como su maestro. La maestría en Política y Gestión Pública de la Universidad de Jalapa se ha distinguido por reunir a mujeres y a hombres servidores públicos que aspiran a mejorar su visión mediante la discusión científica de lo que corresponde el servicio público. Por esa razón, este día, en plena clase, que estamos analizando el tema de lógica, argumentación y discurso político, es que venimos con mucho mayor entusiasmo para compartir pues, una perspectiva de lo que hemos encontrado en tu libro, estimado Hilario. Me honra encabezar esta mañana la presencia de Lorena del Carmen Arredondo Contreras, a quien le pido se ponga de pie para que la visualices. ¿Por dónde está Lorena? Ahí está mi querida Lorena, muchas gracias. A Mar Elens Baizabal, otra estudiante, ex servidora pública de educación. ¿Por dónde está Mar? Muchas gracias, Mar, te agradezco tu presencia. A mi estimado José Ramón Cardona Mendoza, ¿por dónde andas? Un excelente joven debatiente, también parte de la maestría. Viene Mitzi Mareli García Gregorio. Mitzi, por favor, si eres tan amable, servidora pública también. Rueda Ivonne González Mesa, ¿por dónde estás? De Seguridad Pública, una excelente colaboradora del sector del Consejo Estatal de Seguridad Pública. Esteban Stick Herrera Casas, también un excelente servidor. ¿Dónde estás, Stick? Mi querido Hilario. Se encuentra Enrique León Hernández, también un gran servidor público, muy debatiente. Mariana Celina López Franco, de la Secretaría de Finanzas, una excelente alumna. Nos acompaña Arisbel López Paredes. ¿Por dónde estás, Arisbel? Gracias, Arisbel, muy amables. Daniel Obed Palagot Campos, ¿por dónde estás? Gracias. De Santiago Cruzcla. Y si nos descuidamos tantito, nuestro futuro alcalde, allá nos iremos a chambear. Benjamín Paso Rincón está con nosotros también. ¿Dónde está? Excelente filósofo, un excelente servidor público también. Sergio Alberto Pucheta López, ¿dónde está? Gracias, Sergio. Miguel Enrique Wong Trujillo, que también tiene una excelente presencia. Y Ariana Lorena Caballero García, también de un honroso ayuntamiento. No es común hacer presentación de esta naturaleza en la presentación de un libro, pero hoy lo quise hacer porque lo que hemos redactado son palabras de ellos. Es el ejercicio del aprendizaje de nuestra materia, cómo construir un texto y cómo hacerlo posible. Es decir, no habla su servidor, sino que habla el conjunto de jóvenes que ya tienen tu libro, Hilario, que ya lo compraron, que lo están analizando y que lo han tomado como parte de un compromiso para conocer prácticamente esta parte de nuestra historia veracruzana. Y digo a la letra lo que han expresado con el permiso de todos ustedes. Dijo Napoleón Bonaparte que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Frase que reafirmó el filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana y Borras, y que también fue encontrada suscrita en los campos de concentración nazi de Auschwitz, Polonia. La historia es la narración de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean públicos o privados. En la historia de Veracruz,
podemos encontrar diversas crisis, adversidades y condiciones que han puesto a prueba al pueblo veracruzano. Por lo tanto, conocer la historia es de suma importancia para salir siempre adelante, con ímpetu, con ánimo, con verdadero coraje, y así evitar los errores del pasado. El doctor Hilario Barcelata nos invita en 7 capítulos y en 213 páginas a conocer un capítulo triste de la historia de Veracruz, lo que representó la crisis y el derrumbe de las finanzas públicas, el cual fue marcado en el periodo de 2010 y 2016. En palabras del doctor Barcelata, todo esto condujo a una profunda escasez de recursos que se volvieron insuficientes para cubrir las necesidades que enfrentaba el Estado. En el análisis de cada uno de nuestros estudiantes de la universidad, de la maestría en política y gestión pública, destaca la perspectiva de 3 escenarios. El primero, el contexto durante el gobierno que ejerció estos recursos. Segundo, las consecuencias que hoy vivimos toda la sociedad veracruzana partiendo de este proceso histórico. Y tercero, las posibles propuestas de solución para fortalecer las finanzas públicas y que también sirvan para el presente y futuros gobiernos como una experiencia vivida que no debe repetirse jamás. No aguantaríamos otra condición de esa naturaleza. Es así que es necesario considerar que estas experiencias reditúen en beneficio para el desarrollo y crecimiento económico de la entidad, ya que es una de las entidades más importantes del país, por ser el tercer estado de la República en índice poblacional, también por ser la puerta del desarrollo económico de nuestro país y por tener el puerto más importante de la República Mexicana. Es una invitación para todos nosotros de adquirirlo y de leerlo, pero también es una invitación plena de nuestro autor para que todos y cada uno, ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y en especial servidores públicos, seamos más corresponsables de las condiciones en las que gobierna un hombre o una mujer, en las condiciones en las que somos gobernados, para así no volver a permitir abusos del poder. La exigencia es ser más participativos y comprometidos con el futuro de nuestra vida diaria. La participación ciudadana es la esencia del sostenimiento para equilibrar el poder público. Recordemos que el poder es la facultad de cambiar las cosas y que hoy en los sistemas democráticos la gobernabilidad debe prevalecer entre gobierno y ciudadanía y que la gobernabilidad se sostiene como un hilo muy delgado basado en la legalidad, legitimidad, eficacia y eficiencia. Afirman nuestros estudiantes que como servidores públicos
debemos reconocer la importancia que tiene este libro para identificar que el gobierno no radica en una sola persona, sino en un sistema de personas donde todos somos corresponsables. Es decir, esta desafortunada experiencia no fue solamente el hecho de una persona que conocimos como gobernador, sino que es corresponsabilidad de todo un sistema que se granjeó en el silencio, en la complacencia, en la alianza y hasta en la complicidad. Dicen nuestros estudiantes que como alumnos de una maestría como la de Política y Gestión Pública de gran prestigio nacional, debemos encontrar en estos documentos las bases de un camino del análisis científico. Por eso, jóvenes, hago un paréntesis, ustedes están obligados a leer este libro, pero también a debatirlo con el autor. Ustedes están obligados a buscar a este hombre que tengo aquí a mi derecha, que es el director del Instituto de Investigaciones de nuestra universidad, para que él les proporcione personas científicas, estudiosos de todas las áreas, para que complementen su formación como politólogos. No pueden quedarse solo con las clases. Basándonos en esta propuesta de análisis científico, es que recordamos lo que dice el doctor Barcelata: las consecuencias de la corrupción en el desarrollo social se identifican en el comportamiento de los indicadores del desarrollo. Por ejemplo, los índices de pobreza, de falta de productividad y desempleo, así como el aumento del rezago educativo, entre otros. Y propone el doctor Barcelata diseñar, entre otras cosas, un nuevo sistema de seguridad social en el Estado que permita garantizar la sustentabilidad del pago de pensiones, basada en análisis actuarial, disponibilidades financieras y una amplia discusión con la sociedad veracruzana, hecho que sin duda podemos constatar en los diarios de aquel entonces, de la administración pasada, que representa un hecho que el mismo autor llevó a la práctica como director general del Instituto de Pensiones del Estado, y que pudo demostrar que de la teoría a la práctica solamente basta la voluntad de cumplir con lo que se comprometen. Por lo tanto, doctor Barcelata, los estudiantes proponen en este contexto evitar por todos los medios la corrupción con participación ciudadana y con el valor de la denuncia. Evitar asimismo la exagerada y mala distribución del gasto público. No más licuadoras que hagan de los recursos públicos federales y estatales una acumulación de dinero que se utilice a voluntad de quienes están en el poder y no en el cumplimiento legal de donde deben de llegar de acuerdo al presupuesto y a la ley. También que sea la investigación y el estudio científico de las finanzas públicas un camino preventivo, y es ahí donde los institutos de investigación tienen una parte muy importante de colaboración con los gobiernos estatales y municipales. También resalta la propuesta de nuestros estudiantes la capacitación de los servidores públicos para garantizar la certeza de respuesta en las denuncias que se presenten. Es decir, que muchas veces, y eso fue un comentario del grupo,
los jefes ordenan a los subalternos alterar cifras o manipular información, considerando que así pueden engañar a la comunidad. Y si el servidor público subalterno acepta hacerlo a sabiendas de que está cometiendo un ilícito o una falta administrativa y no denuncia, en automático es cómplice. Pues hay gente que tiene que denunciar, pero no denuncian porque al final de cuentas no tienen la seguridad de encontrar la respuesta legal y verdaderamente objetiva de parte de las autoridades. Temen por su seguridad y por su empleo. Y sobre todo reafirman nuestros queridos alumnos que debemos hacer jornadas enteras de capacitación en materia de la cultura por la legalidad. Es así que aportamos nuestras ideas y cerramos diciendo: qué honor ser parte de esta maestría y qué honor haber formado parte de este grupo de presentación, porque no es común que un grupo de estudiantes participe así en tan importantes acontecimientos culturales de nuestra universidad. Muchas felicidades, doctor, muchas felicidades, estudiantes, gracias a todos ustedes. Doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor. A continuación escucharemos al siguiente de nuestros presentadores, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, de quien antes me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. Carlos Antonio Vázquez Azuara es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Veracruzana, maestro en Estudios Legales con especialidad en Estudios Legales por la Atlantic International University de Estados Unidos, doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, cursa la maestría en Sistema Anticorrupción con enfoque en Proceso Penal Acusatorio y Justicia Administrativa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Es docente doblemente certificado en juicios orales. Es miembro de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz. Es conferenciante nacional e internacional. Autor, coautor y coordinador de más de 37 libros publicados. Actualmente se desempeña como director general del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Cedemos el uso de la voz, doctor, si es tan gentil. Muchísimas gracias, distinguido maestro Ángel Lara Platas, quien siempre nos distingue con una brillante moderación en los eventos de nuestra casa de estudios. Agradezco profundamente la gentil invitación de mi distinguido amigo y brillante economista veracruzano, el doctor Hilario Barcelata Chávez, quien me ha distinguido para poder compartir algunas breves reflexiones en la extraordinaria presentación de la obra que hoy nos congrega. Y al mismo tiempo saludo con gran afecto a mi querido amigo, no sin antes externar un brillante reconocimiento por la extraordinaria presentación que hoy nos ofrece mi amigo el doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, quien, como se han podido percatar, además de un brillante orador, también es un brillante académico. Y dicho esto, quiero proceder a realizar algunas reflexiones sobre la extraordinaria obra que hoy nos congrega, autoría del doctor Hilario Barcelata Chávez, porque como ya es costumbre, en voz de diversos actores políticos y académicos, he podido constatar de manera ferviente el siguiente postulado: Hilario Barcelata Chávez es uno de los mejores economistas que ha conocido el estado de Veracruz. Y cuando tuve la oportunidad de escuchar esta manifestación en diversas trincheras académicas de diversos actores académicos, políticos y del ámbito también de las ciencias económicas, tuve oportunidad de constatar esto cuando me adentré a la lectura de gran parte del bagaje de publicaciones que respaldan al doctor Hilario Barcelata Chávez. El doctor Barcelata nos tiene acostumbrados a productos académicos extraordinarios,
que revelan la problemática económica que gira en torno a diversos rubros de todo este andamiaje financiero que prácticamente es natural en todas las administraciones públicas. La última obra en la que tuve oportunidad de estar fue este capítulo, el capítulo más oscuro de la historia del estado de Veracruz bajo la administración de Javier Duarte de Ochoa, donde esa debacle económica y social originada por este exgobernador fue objeto de análisis desde la óptica económica en la obra que le antecede a esta publicación que hoy nos congrega. Pero Hilario Barcelata, con ese bagaje de extraordinaria información recopilada a lo largo y ancho de diferentes estudios económicos, siguió recopilando información y ahora, en una consecuencia prácticamente lógica, esgrime esta extraordinaria obra que sigue atendiendo a los focos rojos, a esos déficits extraordinarios que dejaron administraciones anteriores y que se traducen como la debacle financiera que hoy seguimos padeciendo las y los veracruzanos. Ese capítulo tan oscuro del 2010 al 2016, donde Hilario Barcelata recoge datos estadísticos, cifras con datos duros, y aporta gráficas con datos reveladores que prácticamente desde una óptica científica nos permiten visualizar la terrible radiografía de lo que hoy representa la estructura económica y financiera de Veracruz. Esto, dicho quizás desde una trinchera de la opinión pública, bajo una columna de opinión o en una charla de café, pudiera sonar hasta subjetivo, pero dicho en voz de un extraordinario economista, con datos duros, bajo la óptica de un método científico y a través de una obra como la que hoy nos presenta, indudablemente nos revela con claridad el gran problema económico que cursa nuestra entidad veracruzana. No es un secreto para todas y todos quienes se adentran al estudio de estas características económicas que Veracruz va a tardar muchos años en recuperarse de esa debacle tan profunda. Y es solo a través del aporte que la academia, en esa ineludible responsabilidad, formule a través de propuestas serias, que las finanzas podrán ir sanando poco a poco, si es que contamos con gobiernos cuya administración pública en verdad lleven a cabo un ejercicio eficiente y eficaz del erario público. Así, a lo largo y ancho de las páginas que constituyen la obra que hoy nos congrega, Hilario Barcelata nos presenta una problemática basada en ese déficit que fue consecuencia de una deuda pública que seguimos padeciendo, que se sigue incrementando. Y en los primeros capítulos nos revela cómo la administración pública estatal está prácticamente plagada de una deudomanía, una manía de seguirnos endeudando y acrecentando esos pagos excesivos que, de no controlarse, eventualmente seguirán colapsando las finanzas veracruzanas. Pero especial énfasis hace esta obra sobre una de las instituciones más importantes del Estado, que se convirtió en la caja chica de la política veracruzana. Me refiero al Instituto de Pensiones del Estado. El doctor Barcelata puede revelar datos duros, certeros, bajo cifras rojas, derivado de la experiencia que tuvo como director de este Instituto de Pensiones en la administración anterior, y donde pudo constatar de cerca la auténtica debacle de los saqueos económicos que se hicieron a este instituto y que en su momento representaron la protesta social de jubilados, quienes no podían acceder a sus pagos y en consecuencia prácticamente se encontraban desamparados. Pero como si el saqueo al Instituto de Pensiones del Estado como caja chica y el déficit por esta deudomanía pronunciada no fueran suficientes, el libro nos revela de la misma manera, con datos duros y un método científico, la endeble administración bajo la óptica de un subejercicio de recursos que, como si no fuera suficiente la mala administración, todavía los recursos otorgados por la Federación dejaron de ejercerse ante un acto plenamente irresponsable que, sin duda alguna, siguieron deteriorando el derecho de acceso a una buena administración pública. El panorama es escabroso. Los puntos de vista pudieran ser subjetivos si ustedes lo quieren,
pero la realidad es que las estadísticas no mienten, los números son precisos, las gráficas reveladoras y la manera en que Hilario Barcelata nos va proyectando a lo largo de las hojas toda esta radiografía de la administración pública más desastrosa de Veracruz nos permite reflexionar adecuadamente sobre lo que tenemos que hacer como ciudadanas y ciudadanos. Todas y todos tenemos la ineludible responsabilidad de contribuir desde nuestras áreas de competencia a fortalecer el andamiaje de finanzas públicas. Es un orden generalizado de interés colectivo que nos compete a todas y a todos. Y en ese sentido, Hilario Barcelata Chávez hace una brillante aportación en esta obra que nos revela de manera muy precisa cuáles serían las propuestas que, de llevarse a cabo, habrán de coadyuvar para sanar con las finanzas endebles que hoy seguimos padeciendo. Entre otros aspectos de sus propuestas, sin revelarlas todas, pues sería como contar el final de una buena película, yo puedo mencionar las sustanciales, tales como lo menciona el propio doctor Barcelata, un sistema de recaudación eficiente y eficaz que impida esta defraudación fiscal y que no solo cargue la mano a los contribuyentes cautivos. Permite visualizar el fortalecimiento de las instituciones bajo una reingeniería, propuesta con la que estoy plenamente de acuerdo, porque la administración pública, no solo del estado de Veracruz, sino del país completo, se encuentra sumergida en una burocracia excesiva, donde tenemos directores adjuntos, particulares, secretarios privados, todo un andamiaje de servidores públicos con altos pagos y que prácticamente realizan las mismas funciones. Y esto no lo sostengo yo. Se revela en las nóminas presentadas bajo los cargos, donde prácticamente el servicio público está plagado de fuga de capital sumamente notoria. También Hilario Barcelata Chávez nos propone esta reingeniería de la administración pública, nos propone un sistema de vigilancia de políticas públicas que no solo se pronuncien y se conviertan en letra muerta, sino que exista una comisión de vigilancia que pueda constatar los resultados para aproximar las expectativas planteadas en la norma con la realidad. Si nosotros nos adentramos en la lectura de esta extraordinaria obra, podremos constatar de manera sumamente clara cómo se fue deteriorando el aparato económico y financiero de Veracruz y cómo en la actualidad seguimos cargando esa losa en la espalda que impide el despunte de gran parte de las expectativas planteadas en los programas de gobierno, en las políticas públicas y obviamente con las máximas expectativas de toda administración. Sin embargo, no todo está perdido, reflexiona Hilario Barcelata Chávez. Nos da un halo de esperanza cuando revela las propuestas, pero además cuando inserta en sus conclusiones una posibilidad de salir avantes de toda esta debacle financiera que venimos padeciendo de años atrás. La respuesta, en términos generales y para no impedir la lectura de ustedes respecto a esta obra, se centra a grosso modo en advertir que con una adecuada administración pública, con perfiles idóneos quienes se encuentran al frente de las instituciones, con una reestructuración adecuada del adeudo, con políticas públicas eficientes y eficaces y en suma con el combate contundente a la corrupción, habrá posibilidades de mermar un poco el trágico efecto de las administraciones públicas pasadas y notoriamente deficientes. No solo nos dice el qué, también nos plantea el cómo, que siempre es la cereza del pastel que hace falta en toda propuesta de solución. Así, queridas y queridos asistentes, es que desde este preciso momento, de manera pública, externo mi más profunda felicitación por la extraordinaria obra que hoy el doctor Hilario Barcelata Chávez nos presenta. Hago votos porque las propuestas planteadas por él y sus brillantes conclusiones lleguen a las trincheras de la administración pública y se puedan materializar a fin de coadyuvar a sanar las finanzas del estado de Veracruz. Y finalmente, recomiendo la compra y la lectura de una de las obras que a mi consideración ya se convierten en referencia obligada
para estudiosos de la economía en el estado de Veracruz. Mis más profundas felicitaciones, distinguido doctor, enhorabuena, que sea para bien y muchísimas gracias. Es momento de escuchar al autor de la obra que hoy se presenta, el doctor Hilario Barcelata Chávez, de quien antes me permito leer unas breves líneas de su amplia trayectoria profesional y académica. Hilario Barcelata Chávez es doctor en Finanzas Públicas, con estudios de maestría en Desarrollo Regional por la Universidad Veracruzana y de Planificación Económica en la Escuela Central de Planificación y Estadística en Varsovia, Polonia. Dentro de la administración pública se ha desempeñado como director general del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Asimismo, ha sido asesor de la Secretaría de Desarrollo Económico y del órgano de fiscalización superior y es fundador del Observatorio de las Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana. Actualmente es profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana y profesor en los diversos posgrados que imparte la Universidad de Jalapa. Cuenta con el reconocimiento de investigador nacional otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de esta institución. Es autor y coautor de más de 20 libros sobre la economía y las finanzas públicas en el ámbito nacional, estatal y municipal. Ha realizado un intenso trabajo editorial para la divulgación de la ciencia económica como editorialista y articulista de análisis económico en diversos medios de comunicación. Trabajo por el cual ha obtenido el Premio Nacional de Periodismo en 2 ocasiones. En 1997, el que otorga el Club de Periodistas de México, y en 1999 el Premio José Pajés Hierbo. De igual forma, ha obtenido el Premio Estatal de Periodismo en 3 ocasiones. En 2000, el otorgado por la Asociación de Periodistas del Estado de Veracruz, y en 2003 y 2009, el Premio Rubén Pabello Acosta. Le cedemos el uso de la voz al doctor Hilario Barcelata. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes que están aquí presentes. Les aprecio mucho que hayan destinado un poco de su tiempo a acudir a esta invitación a la presentación de esta obra. Muchas gracias a mi familia que está aquí conmigo, a mis amigos, a mis colegas, a mis estudiantes, a mis alumnos de la licenciatura y a algunos otros que ahora están en maestría. Les aprecio que estén aquí. Por supuesto, agradezco mucho que mis colegas hayan aceptado esta invitación, mis colegas y amigos, el doctor Enrique Mendoza Filidor, y además agradezco sus palabras y esta muy original presentación de 17 presentadores al mismo tiempo. Muchas gracias. Es una experiencia muy original, y por supuesto al doctor Carlos Vázquez Azuara por estas palabras, por su presentación y sus reconocimientos. Muchas gracias. Por supuesto a la Universidad de Jalapa, a la generosidad de su rector, el doctor Carlos García Méndez, por precisamente poder acoger este evento y poder realizarlo aquí para los propósitos pertinentes de darles a conocer una obra de esta naturaleza. Quiero referirme a la obra, en particular a algunos de los aspectos de los que me parece que son de los más importantes o que tal vez representan un poco más de interés para mí, pero que también sirven para revelar justamente esta situación a la que alude el título del libro, Crisis y Derrumbe de las Finanzas Públicas. Y pues en la expectativa de que esta presentación les deje una idea que les sea útil a todos, y que la lectura del libro, cuando se ve, les deje una profunda reflexión. Desde mi perspectiva, Crisis y Derrumbe de las Finanzas Públicas es una obra
pertinente porque nos permite observar lo incierto del futuro en el estado de Veracruz, pero también nos abre la posibilidad para encontrar los elementos que nos permitan reconstruir la esperanza. Desafortunadamente es una obra que contiene más malas noticias que buenas noticias, pero eso no es resultado de una elección, es simple y sencillamente que los datos que se analizan y las ideas que se aportan resultan de una realidad que nos es adversa desde hace mucho tiempo y que tiene que ver con el actuar, con el hacer de los gobiernos que hemos tenido. En este caso particular, el análisis es el gobierno 2010-2016, cuando el titular del Poder Ejecutivo fue Javier Duarte de Ochoa, y cuya administración justamente nos llevó a la acumulación de un conjunto de problemas que hoy que trascienden, que en este sentido van más allá de la etapa de la administración y que por lo mismo vuelve pertinente esta obra. Es decir, no, hablamos del pasado, pero también estamos hablando del presente. Y esto justamente es lo que me parece que le da una relevancia a la obra, que es un trabajo que pongo a consideración de los lectores, de todos ustedes, para el análisis, para la reflexión, para el debate, pero también para construir vías de solución, que como sociedad nos tenemos que dar la responsabilidad de participar en la construcción de nuestro presente y de nuestro futuro. A veces estos temas nos parecen un tanto ajenos, pero en el día a día nos afectan de una manera mucho más profunda de lo que alcanzamos a ver o a percibir. He elegido dos de los temas, de los múltiples temas a los que alude esta obra, para presentarles un análisis con un poco más de precisión y a modo de ejemplo de lo que representa esta problemática que se trata de describir. He preparado una presentación un poco para mostrar algunos datos que me interesa mencionar para mostrar a ustedes, pero también para interesarnos en la lectura de la obra. La que sigue, vamos a primero que nada mostrar una de las cuestiones que devela los análisis que realizo y que se presentan en esta obra, justamente es el crecimiento impresionante que tuvo la deuda durante el periodo 2010-2016, que de acuerdo a los cálculos que se estuvieron haciendo, a la integración que se hizo, llegó a 166.744 millones de pesos, una cantidad verdaderamente estratosférica, y que justamente tiene que ver con la manera en la que se con la que se administraron los recursos en este periodo. Veamos la que sigue únicamente para mostrar cómo fue el crecimiento a lo largo de los años. Una administración que inicia con una deuda de 5.324 millones de pesos y termina, como ya decía, en 166.000. Si podemos ver la que sigue y más que nada la siguiente. Déjenme mostrarles uno de los aspectos más importantes. Adelante, por favor. Quiero ver una más. Esa es, para mostrar el tamaño de la afectación financiera que representa la deuda, o representaba en ese momento la deuda pública en Veracruz. La deuda representaba el 80% de las participaciones que recibe el Estado de la Federación. Esto es una afectación muy importante en términos de la disponibilidad de recursos que tiene el Estado para llevar a cabo el gasto en todas las actividades que tiene que financiar, en todos los programas que tiene que financiar. Y evidentemente esto representa una carga muy importante en términos de el costo que tiene. El costo que para 2016, si ustedes lo ven ahí, de 581 millones de pesos que se pagaban como intereses de la deuda, a 2016 el monto de intereses anuales que se paga son 5.200 millones de pesos. Finalmente, un lastre muy grande porque se tienen que destinar
algo así como el 5 o 6% del presupuesto total únicamente para pagar los intereses de la deuda y en su momento amortizaciones parciales de la deuda, lo cual es una afectación a nuestro bienestar. Es decir, cada vez que el gobierno tiene que destinar recursos para el pago de algo que no sea el financiamiento de un programa para construir escuelas, clínicas, hospitales, pagar maestros, es un recurso que se está destinando para algo que no tiene un impacto de manera directa en el bienestar de los veracruzanos. Y en ese sentido afecta nuestro bienestar y afecta nuestro futuro. Pasamos dos más. En Veracruz, esto no se sabe tanto, un día estuvimos en peligro, en un riesgo mayor, porque el gobierno de Javier Duarte dejó de cumplir con un conjunto de requisitos que estaban establecidos para Veracruz como deudor. Requisitos que de no cumplirlos obligaban al Estado a ir más allá en materia de sus compromisos de deuda. Las sanciones por incumplimiento. El incumplimiento, por ejemplo, estaba obligado a tener un monto de pasivo circulante de cuentas por pagar de corto plazo de un determinado monto, a que su deuda fuera una determinada proporción de los ingresos totales, y en la medida en la que la administración fue inoperante, fue errante y fue ineficiente, entonces se comenzó a dejar de cumplir. Y evidentemente esto activó estos eventos preventivos, estas sanciones, que significaban que se le retenían recursos al gobierno del Estado de las participaciones con las que se estaban pagando la deuda, y en un determinado momento el riesgo muy grande de que se le exigiera el pago del total de la deuda, en ese momento deuda bancaria, de alrededor de 30,000 millones de pesos. Así entregó la administración de Javier Duarte, así entregó la administración en el momento en que se fue, y dejó un gran problema para los veracruzanos, un gran problema para el siguiente gobierno, que evidentemente tuvo que negociar y tuvo que aplicar acciones para resolver de manera inmediata esto. Evidentemente los problemas se van solucionando en el momento y muchas veces se solucionan en el corto plazo. En el largo plazo permanecen, incluso a pesar de la reestructuración de la deuda que se hizo en 2017, de todos modos el monto de la deuda sigue siendo un lastre muy pesado para el gobierno del Estado y evidentemente para todos los veracruzanos. El otro aspecto que me interesa destacar, también de manera muy rápida en general, pero a la vez con algunos datos que les permitan dar una idea muy particular de la dimensión del problema, es la situación del sistema de pensiones del Estado. Más adelante, son varias más adelante, perdón, incluye algunas otras cosas, pero voy a obviarlas para ir adelante. Una más. Ok. El sistema de pensiones del Estado de Veracruz, como el sistema de pensiones de la mayor parte de los estados en el país, de las universidades públicas y de los municipios, está quebrado. Esto significa que los sistemas de pensiones no tienen suficientes recursos para cubrir las obligaciones de pago de las pensiones en el mediano, incluso en el corto plazo, mediano y largo plazo no están garantizadas las pensiones. Y evidentemente esto es una preocupación, pues debe serlo no solo para los que reciben pensiones o están por recibir pensiones, sino también para todos los que están involucrados en este sistema de pensiones y como un impacto indirecto, pues para todos los veracruzanos. Quiero mostrarles con algunos datos cómo es esta situación en los que hemos llegado aquí, cómo es esta situación de quiebra del sistema de seguridad social. Como sabemos, la que sigue, por favor, el sistema de pensiones en Veracruz es un régimen de sistema de reparto. Esto significa que las contribuciones de los trabajadores actuales sirven para pagar las pensiones corrientes, en la expectativa de que el trabajador que contribuye hoy, cuando se pensione,
pues recibirá su pensión a partir de los recursos de los trabajadores que estén en ese momento activos. Esto significa que los fondos, que las cotizaciones de los trabajadores no se destinan a formar un fondo individual de ahorro que estaría disponible e inalterado en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, se contribuye, pero no está ahí para el trabajador individual. Más bien, la cuestión es una expectativa, es una esperanza, es una promesa de que cuando se jubile la persona, ahí estará su recurso, cosa que no es segura, cosa que no está garantizada, y pues, les voy a dar algunos datos para mostrar cómo esto definitivamente mueve a una preocupación muy seria. Veamos algo más. Miren, uno de los principales problemas que tiene el sistema es que es muy dadivoso. Lo que se conoce como tasa de reemplazo es el monto de la pensión comparado con el monto del salario que recibe cada trabajador que se va. En promedio, la tasa de reemplazo en Veracruz es del 135%, es decir, el pensionado se lleva de 100 a 135. Se ve una pensión mayor de lo que está sirviendo como salario. Evidentemente, si la cotización es sobre un salario de 100, pues no va a alcanzar para pagar el 135. Y ahí se van acumulando déficits que a lo largo del tiempo van creciendo de una manera muy importante. Otro problema es el monto de los salarios. Si podemos ver la gráfica siguiente, si me ayudas con la siguiente. Tres aspectos. Primero, hay un predominio de salarios bajos de los cotizantes. Esto significa que la cotización también va a ser baja. El 64% de los trabajadores activos, los que cotizan, reciben un sueldo que va de los 157 a los 10,000 pesos. 64% de la población. El resto recibe salarios mayores, pero evidentemente en la medida en que un salario es bajo, también su cotización, su contribución es baja. Si vemos la que sigue, vemos que el 97% de los trabajadores activos aportan entre 18 y 4,000 pesos mensualmente. El 97% es una contribución sumamente baja para lo que representa el pago de las pensiones, que anualmente andan por el monto de los 7,000 millones de pesos. Y las pensiones, hay un monto de pensiones muy altas. El 5% de los pensionados que tienen una pensión de 40,000 pesos o más, a ellos va el 17% del monto total que se paga de pensiones. Pero lo interesante es que otro 47% de pensionados, cuyas pensiones van de 163 a 5,000 pesos, concentran también el 18% del monto total. Es decir, hay una distribución muy inequitativa, podríamos decir, de las pensiones, porque el 17% se lleva el 5% se lleva el 17%, y del otro lado el 47% se lleva ese mismo 17-18%. Debido a las pensiones que hay un monto de pensiones, un conjunto de pensiones que son muy altas, son quizá no muchas, 600, 700, pero son muy elevadas en monto. Vamos a ver si. No, vamos a ver la que sigue. Es interesante ver que esta cuestión, y aquí hay una irregularidad muy importante de por qué las pensiones son tan elevadas, pero en la medida que son elevadas se requieren más trabajadores y más dinero para pagarlas. Miren, ahí en la gráfica azul dice número de trabajadores que se necesitan para cubrir una pensión de 100,000 pesos. Sí hay pensiones mayores a 100,000 pesos, no son el promedio, no son la mayoría, pero las hay. Para pagar esa pensión se requieren 333 trabajadores que contribuyan con un sueldo de 2,500 pesos, o 250 trabajadores con un sueldo de 3,300 pesos. Es decir, no se requiere la cotización de uno o de dos o de tres, sino de más de 100 trabajadores para poder financiar una pensión, dos pensiones. En el mismo ejemplo, en la gráfica de abajo, pensiones para cubrir, número de trabajadores que se necesitan para cubrir una pensión de 50,000 pesos, lo cual está más
hay un número mayor de pensiones de esta cantidad. Entonces, esto es algo mucho más cercano a la realidad. Se necesitan 167 trabajadores con un sueldo de 2.500 pesos para cubrir una pensión de 50.000 pesos. En el caso extremo, se necesitan 50 trabajadores con un sueldo de 8.325 pesos para pagar esa misma pensión. Luego, entonces, no alcanza. Es decir, necesitaríamos incorporar muchos más trabajadores, pero muchos más, para poder cubrir, porque el asunto aquí también tiene que ver con que serán más trabajadores los que se requieran para cubrir esas pensiones, en la medida que su salario sea menor. Si su salario fuera mayor, a lo mejor tendríamos un problema menor. Esta situación ha generado un déficit actuarial muy importante, es decir, la diferencia entre las obligaciones futuras, lo que hay que pagarle a todos los que están en el sistema de pensiones, y lo que vamos a recibir como ingreso, o va a recibir el sistema de pensiones a lo largo de toda la vida. El día de hoy, la diferencia entre los ingresos que se reciben y que se van a recibir contra los gastos que se realizan y que se van a realizar es de 114.962 billones de pesos. Ese es el pasivo actuarial del sistema de pensiones en el estado de Veracruz. No se va a pagar hoy, se va a pagar a lo largo del tiempo. El problema es que va a seguir creciendo porque cada día ingresan nuevos trabajadores a este sistema y generan una obligación de pago en el mismo sistema. Paga el de atrás, paga el que viene. Si vienen, si no vienen, ya se cae el sistema de pensión. Veamos. Como quiera que sea, hay una medición. La tasa de dependencia es la relación entre trabajadores activos y pensionados. En 2016 era de 3.3 trabajadores por cada pensionado. No, antes, esa. Pero está disminuyendo. Cada vez son menos trabajadores los que hay por pensionado. En el 2040 habrá 1.8 trabajadores por cada pensionado. Es decir, será mucho más difícil financiar las pensiones con las cotizaciones de esos trabajadores. A ver, vemos más. Y la que sigue, los activos. La expectativa también es negativa, no se alcanza a ver ahí, pero la expectativa es que los activos, de todos modos, para que el sistema tenga sentido, pueda ser financiado, se requiere que haya más trabajadores dentro del gobierno, pero la nómina del gobierno no crece a la velocidad que se requiere. Entonces, por ejemplo, en 2040 habrá 111.697 trabajadores inscritos en el sistema de pensiones. En la actualidad hay 97.000, o sea, no va a crecer mucho más. Incluso los estudios actuariales señalan que en el 2118 el número de trabajadores será de 118.000. O sea, no va a dar para cubrir las pensiones. La manera en la que se ha venido presentando el déficit, la diferencia entre los ingresos que recauda el sistema de pensiones y lo que gasta. Y como ven, los primeros datos son de 1982 hasta 1999 fue superavitario o estaba en equilibrio, y desde entonces empieza a disminuir. ¿Qué quiere decir? Que la recaudación que hace el sistema no es suficiente para cubrir las pensiones. En 2016, que es el último dato que está ahí, el déficit, la diferencia entre lo que ingresa y lo que se paga es de 2.800 millones de pesos. Es dinero que no hay. El Instituto de Pensiones recauda por un lado y paga por otro, y no le alcanza. ¿Qué tiene que hacer? Buscar la manera de financiar esos recursos, y quien lo está financiando es el gobierno del estado. Para 2025 el déficit va a ser de 6.000 millones de pesos. Para 2044 va a ser de 16.000 millones de pesos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Ojalá del gobierno del estado. El problema es que el gobierno del estado entonces cada vez tiene que sacar más dinero de la bolsa para las pensiones, y como los ingresos no crecen a la velocidad que requieren estas necesidades, va a tener que tomar recursos de otros programas
reduciendo el bienestar de los veracruzanos, porque ya no podrán gastar en carreteras, puentes, clínicas, hospitales, etc. Vamos a ver una más, vamos a ver, bueno, esta situación es muy preocupante porque uno dice, bueno, porque paga el gobierno, ok, pero ¿cuánto le pone el gobierno? Miren, en el presupuesto de 2018, Servicios de Salud de Veracruz tenía destinados 7.574 millones de pesos, es la columna más alta. La más baja, la última de acá, es el IPE con 2.261 millones de pesos, que es lo que el gobierno le pone para el subsidio. Es como un tercio de lo que se destina a servicios de salud, más o menos un tercio de lo que se destina al régimen veracruzano de protección social, más o menos la mitad de lo que se destina a la Secretaría de Seguridad Pública y casi lo mismo que se destina a financiar la Universidad Veracruzana. Dale la otra, por favor. Y es mayor que lo que se destina al Poder Judicial, a 12 secretarías y oficinas del gobierno, a la Fiscalía General, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF. Es decir, el rojo es el IPE, el monto que se le destina al IPE, y los demás son otros programas sociales cuyo presupuesto es menor a lo que el gobierno destina a completarle al IPE para que paguen las pensiones. En buena medida esto tiene que ver con una legislación que no ha sido reformada en tiempo y forma. Aquí les muestro. En una proyección que presenta el gobierno del estado para el presupuesto de este año, podemos observar que lo que se destina para inversión pública en 2019 es la misma cantidad que se le destina a el IPE para cubrir sus subsidios. Es el mismo monto lo que se destina a pagar pensiones de 30,000 pensionados que el monto que se destina a inversión. Para 2025 se va a destinar 3.200 millones de pesos para inversión pública y se va a necesitar destinar 6.000 millones de pesos para pensiones, es decir, el doble de lo que se destina a inversión pública. Entonces a lo mejor ya no vamos a poder tener obra pública porque hay que destinarlo para el pago de las pensiones, o no, o el gobierno decide no poner los 6.000 millones de pesos, le va a poner un poco menos y alguien se puede quedar sin pensión. Uno de los argumentos que sí es bueno, ahí están las reservas que ha acumulado el Instituto de Pensiones. Vamos a ver la que sigue. Pero el problema es que las reservas se han ido disminuyendo. Una más, perdón. Ahí está. Ha venido disminuyendo un poco porque este déficit ha obligado a tomar recursos de la reserva para financiar, y otro poco porque el dinero desapareció, no está, se fue, ¿no? Hay sospechas de que algunos se lo llevaron, pero pues todavía la Fiscalía no se ha pronunciado en ningún sentido respecto a esos recursos. Pero lo que sí podemos ver, y eso es cosa cierta, es que de los 2.800 millones de pesos que había en 2010, en 2016 había 996, 2.000 millones de pesos que desaparecieron. El gobierno anterior, el gobierno Miguel Ángel Yunes, y el gobierno actual han llevado la reserva a 1.292 millones de pesos. Una mejor administración, mayor cuidado de los recursos permite que se regenere la reserva. El problema es que eso no alcanza para nada. 1.200 millones de pesos, si este año quisiera destinarse ese recurso para pagar el déficit de las pensiones, se utiliza, no alcanza y el sistema se queda sin dinero. Punto. O sea, de todos modos, hay quienes dicen, bueno, ¿por qué no se ponen a producir los bienes del Instituto de Pensiones? ¿Por qué el dinero no se mete y se obtienen intereses y demás? Vamos a ver lo que sí. He hecho un cálculo para ver cuánto necesitaría tener el Instituto de Pensiones en el banco a una tasa del 5% para que le diera para pagar el déficit anual de las pensiones.
En 2019 debería de tener una reserva técnica de 57.532 millones de pesos para que le dé intereses por 2.876 millones de pesos y pudiera pagar ese déficit. Pero la reserva no es de 57.000, como ya vimos, es de 1.200 millones de pesos. Es decir, no alcanza, ¿no? Los intereses apenas serán anualmente como de 200 millones de pesos anuales, cosa que no sirve para resolver esta problemática. Esa es la gran preocupación. Les decía yo, el problema es que no se han hecho las reformas requeridas, necesarias, que permitirían modificar, y en cambio se vinieron haciendo algunas otras que incrementaron la carga financiera para el Instituto de Pensiones. Vamos a ir para atrás, una más. Eso. Ahí se muestra cómo va creciendo los ingresos, los gastos. Los gastos es la línea amarilla que sube, crece. El azul son los ingresos que crecen pero en menor proporción, una distancia que se amplía, y la roja es el déficit. Y las reformas que se han hecho para resolver este problema. Hubo una reforma a la ley de pensiones en el 96, cuando aparece por primera vez el déficit, resuelve parcialmente, y en 2004 ya hay nuevamente déficit. Se hace una reforma hasta 2007, como lo ven, no logra detener la caída del incremento del déficit, más bien. Luego se hace una reforma en 2014 y el déficit sigue para abajo. ¿Qué quiere decir? Que las reformas no son suficientes para resolver este problema. Entonces ahí está, el problema de las pensiones es un problema de las finanzas públicas, es un problema de cómo se ha venido administrando este sistema, y en lo particular hay un problema de diseño del mismo sistema que debe de ser modificado. Ya casi para concluir, si vamos más adelante, el libro presenta en este capítulo alternativas ante la crisis del sistema de pensiones, ¿no? Bueno, también les presento ahí, en ese cuadro que no se alcanza a ver, pero créanme que eso dice, es el listado de todas las modificaciones que se hicieron vía reforma a la ley o acuerdos del Consejo Directivo, que lo que hacía era nivelar las pensiones, actualizar las pensiones, desde 1961 hasta 1993. En el 61 se incrementaron 21%, en el 67 49%, en el 73 13%, en el 74 22%, es decir, en función al criterio del Consejo Directivo, se fueron incrementando bajo la justificación de que las pensiones eran muy bajas, la inflación estaba deteriorando su poder adquisitivo. El problema es que tanto la ley como los acuerdos establecían que debía hacerse un estudio actuarial para determinar la posibilidad del sistema de otorgar esos incrementos. Esos estudios no se hicieron, y entonces se incrementaron los beneficios para los pensionados sin considerar la capacidad financiera del Instituto de Pensiones, y evidentemente pues eso quebró al instituto. La pensión se niveló al 100% del salario del trabajador activo, se les otorgó el aguinaldo que no lo tenían, se les reconoció la prima de antigüedad, es decir, un conjunto de beneficios que en esos 30, 40 años se fueron incrementando, mejoraron la situación de los pensionados, por supuesto, muy bien, generó mayor bienestar, pero sin una correspondiente posibilidad financiera que permitiera mantenerlo en el largo plazo. Y en el largo plazo, esto para los pensionados que están y para los que vienen ya será prácticamente imposible. La única situación es que el gobierno siga aportando esos recursos, pero insisto, el presupuesto público tiene un límite y el déficit no, el déficit seguirá creciendo. Entonces, para concluir, en ese capítulo, en la que sigue, ofrezco un conjunto, de alternativas ante la crisis del sistema de pensiones. Ahí les muestro cómo ha venido creciendo las tasas de cotización en azul, la de el trabajador, y en naranja la del patrón.
Actualmente la cotización del trabajador es del 12% y del patrón del 20%. 32% del salario es lo que se contribuye. Pero no nos llevamos el 32 cuando nos llevamos el 100. ¿Quién paga el resto? Bueno, mientras haya pocos pensionados, pues sale de la misma bolsa. Pero al nivel que estamos ya no es posible. Pues, incluso una de las posibles soluciones es justamente incrementar el porcentaje de contribución de los trabajadores y patrones. No resuelve el problema, pero ayuda a mejorar el perfil financiero. Otro pues es el incremento de las aportaciones. Vamos a la que sigue. Ahí están resumidas las propuestas. Una disminución del pasivo mediante una reducción en el monto de las prestaciones, porque como decía, las prestaciones han crecido enormemente y bueno, es necesario limitar para las próximas generaciones esos beneficios, ajustarlas a la capacidad que tiene el sistema de pensiones. No es una cuestión de justicia o injusticia, sino de capacidad financiera, porque de nada sirve prometer algo que el instituto, que el sistema de pensiones no tiene la capacidad financiera para otorgar. Se propone también la creación de un nuevo sistema de pensiones basado en un plan de contribución definida para las generaciones nuevas y para las generaciones en transición, es decir, modificar la manera en la que se contribuye y en que se pagan las pensiones. E incluso se propone también un esquema mixto con un plan de contribución definida y un plan complementario de beneficio definido. Aunque a veces en el ámbito del análisis de las pensiones decir esto es como mencionar al diablo, la verdad es que la alternativa de las cuentas individuales es hoy por hoy una de las maneras en las que se puede resolver este problema, a la manera de los afores, por supuesto cuidando las desventajas, no repetir las desventajas que hasta ahora tiene ese sistema. Yo utilizo un ejemplo muy claro un ejemplo muy útil para plantear este problema, sobre todo porque cuando uno dice cuentas individuales, la gente dice no, eso no, porque eso perjudica, porque eso me va a garantizar una pensión menor, etc. Entonces, yo les digo, bueno, supongamos que hoy voy a entrar a trabajar, hoy vas a entrar a trabajar. Tenemos dos maneras de garantizar tu pensión. Una es que contribuyas, entres en este sistema de reparto, contribuyas y a los 30 años te vas a llevar una pensión igual a tu salario. Esa me gusta. La otra es que te damos una cuenta individual, ahí vamos destinando lo que se te retenga y cuando te vayas a jubilar te llevas lo que haya en esa cuenta y hasta donde dé. Eso puede darte una pensión menor o por menos años. La diferencia entre la primera, que es la mejor en términos del monto de la pensión que me llevo, es que esa es insegura. En 30 años, quién sabe si haya fondos para pagar. En cambio, la de la cuenta individual es tu cuenta individual que puedes ir viendo todos los días cuánto se está incrementando por la aportación y por los intereses. Entonces, si nos dan a escoger, ¿cuál escogemos? Una incierta, una que quién sabe quién va a pagar porque no sabemos quién la va a pagar, o una segura que puede ser de menor beneficio pero de mayor seguridad. Esa es la disyuntiva a la que nos enfrentamos como sociedad, y se enfrentan en todo caso los trabajadores que vienen, los que están ahora, los que están amparados por estas leyes que garantizan este sistema. Ya tenemos el derecho, este beneficio. Pero los que vienen, los que van a entrar a trabajar mañana, esos, quién sabe si va a haber pensión para ellos. Y lo digo con base en los datos de los estudios actuariales, no es un invento, no es estudios actuariales, análisis científicos elaborados por despachos especialistas que saben que en 30 años las cosas van a estar terriblemente mal. Y 30 años no es mucho. Entonces, ya hoy tenemos un problema serio y lo tuvimos, ustedes recuerdan las manifestaciones de los pensionados hace 3, 4 años porque no había para pagar las pensiones. Eso se podría repetir y habrá que ver el actual gobierno cuánto dinero estará destinando, cuánto podrá destinar para cubrir ese déficit, porque en todo caso
el que se pueda cubrir depende de la voluntad, del compromiso de cada gobierno, de este y del que sigue dentro de 5 años, 6 años y de los que siguen. De eso depende que tengamos una pensión, de la voluntad y del compromiso político. Las pensiones no pueden depender de eso, deben depender de una capacidad financiera, de un dinero que ahí va a estar para darnos certeza. De otra manera llegaremos a la jubilación y no habrá dinero que garantice nuestra sobrevivencia. Esa es una gran preocupación, y por eso me detuve en este análisis y me detengo en el análisis dentro del libro, y lo pondero como uno de los elementos que son de mi mayor interés, pero que también me parece que son de mayor importancia. En general, el libro también trata otros aspectos relativos a la recaudación y a la manera en la que se ha utilizado los recursos públicos, pero y que en todo caso todos trascienden esa administración 2010-2016, y en la actualidad siguen representando un problema que sí es un problema del gobierno del Estado, pero es un problema de los veracruzanos, de la sociedad, y como sociedad debemos de conocer y debemos de actuar para resolverlo, ya sea opinando, ya sea de la manera en la que podamos hacerlo, porque a final de cuentas, y yo insisto, la responsabilidad, el que se cumpla depende del compromiso, depende de la conciencia social del gobierno, pero no lo podemos dejar ahí. Y si no lo resuelven, y si nos quedamos con el problema, y unos se van y otros vienen, y el problema persiste, y esos se van y otros vienen, y el problema persiste, y es como si patearan el bote, y el que sigue, que lo resuelva. El problema es que no lo resuelve nadie. Resolvámoslo como sociedad, resolvamos cada uno de los problemas que tenemos en materia financiera. Sí, son las finanzas del gobierno del Estado, pero es dinero nuestro. El recurso con el que operan todos los gobiernos es dinero que sale de nuestros bolsillos, porque son los impuestos. Tenemos el derecho y la obligación de opinar y de influir en el uso, en el destino de esos recursos. Más si de su uso depende nuestra sobrevivencia. Y a lo mejor suena dramático, exagerado, pero es en serio. Como director del Instituto de Pensiones conocí muchas personas con pensiones muy chiquitas y que luego tenían problemas para que por alguna razón no les pagaban, no les llegó a tiempo, ¿no? O estaban llenas de deuda y se les descontaba casi todo, y eran problemas de sobrevivencia, de no tengo para pagar mis medicinas, de no tengo para comer el día de hoy. Entonces, sí estamos hablando de la pensión es un ingreso, como el salario que tenemos, es un ingreso que nos sirve para vivir. Y si no lo tenemos, y muchos pensionados no tienen sus grandes ahorros para sobrevivir, entonces la pensión es vital para la sobrevivencia. Por eso es un problema central que debe de preocuparnos y ocuparnos para resolverlo. Y aquí una buena cantidad de los presentes son estudiantes. Ese es el compromiso, es una cosa que yo siempre les repito a mis alumnos. Estamos aquí en la escuela para construir las ideas que nos van a permitir salir y decir, ahora las cosas las hacemos así porque ya identificamos los problemas y ahora hay que resolverlos. Y a mí me enseñaron en la escuela que se resuelven de este modo. Entonces, bueno, para las generaciones más jóvenes, para los que ya están o van a estar en el mercado laboral en cargos de responsabilidad alta, mediana o baja, vayan pensándole cómo también desde ahí podemos construir soluciones para resolver esta problemática de las pensiones, la problemática de la deuda, la problemática de la recaudación de impuestos y sobre todo la problemática de ese modelo de administración pública que hoy en Veracruz es inoperante e ineficiente, y por eso estamos como estamos. Muchas gracias. También agradecemos a todos quienes intervinieron en la presentación de esta obra. Ahora entregaremos los reconocimientos a los participantes en la presentación del libro que nos ha congregado. Entregamos reconocimiento al doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor, que a la letra dice: Universidad de Jalapa, otorga el presente reconocimiento al doctor Enrique Alberto Mendoza Filidor,
por su destacada participación como presentador del libro Crisis y Derrumbe de las Finanzas Públicas. Autor, doctor Hilario Barcelata Chávez, Jalapa, Enríquez, Veracruz, a 16 de noviembre de 2019. Saber para trascender. Firma, doctor Carlos García Méndez, rector. Entregamos el propio al doctor Carlos Antonio Vázquez Zazuara con el mismo texto. Recibe el suyo el doctor Hilario Barcelata Chávez, que a la letra dice: Universidad de Jalapa otorga el presente reconocimiento al doctor Hilario Barcelata Chávez por su destacada participación como autor del libro Crisis y Derrumbe de las Finanzas Públicas. Por su destacada participación como autor del libro Crisis y Derrumbe de las Finanzas Públicas, Jalapa, Enríquez, Veracruz, a 16 de noviembre de 2019. Saber para trascender. Doctor Carlos García Méndez, rector. A continuación, pues que quienes deseen tomarse la fotografía, le pedimos a quienes pudieran hacer lo propio para que quede en el recuerdo y para que se vaya a las redes. Y la firma del libro, por supuesto que también.